El análisis. Hoy, el paso de palio con Jesús Romanov, en La Última Trabajadera. Pues continuamos con este segundo bloque del programa en el que el patrimonio de nuestra Semana Santa está siendo el gran protagonista. Acabamos de escuchar todo lo que gira en torno a esa nueva obra, esa gloria que va a presidir el techo de palio de la Virgen de Fe y Caridad. Y para seguir profundizando un poco sobre estos pasos, los pasos de palio de nuestras imágenes marianas, hemos querido invitar al historiador del arte Jesús Romanov para que nos cuente un poco más sobre todo esto. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Todo muy bien, muchísimas gracias por sacar un hueco para atendernos y para hablar de algo que nos gusta tanto a los cofrades como es el patrimonio. Y bueno, para ir empezando, Jesús, pues queremos preguntarte un poco de dónde surge esta forma de procesionar en nuestras imágenes marianas, en esta forma bajo palio. Pues la verdad que es algo bastante antiguo. De hecho, yo soy de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Y en mi ciudad ya tenemos constancia a finales del siglo XVI en la Hermandad de Montesión, como Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos ya procesionaba bajo palio. Bien, ¿de dónde viene esto? Es algo bastante simple. Piensa en una cosa. Durante el Imperio Romano, incluso durante la época faraónica, ya tanto los faraones como los emperadores romanos iban bajo palio. Esto después pasó a los emperadores bizantinos, pasó también a los papas y lógicamente piensa en una cosa, los reyes europeos actuaban por imitación a los monarcas bizantinos. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Que lógicamente, si el monarca bizantino era el emperador romano de Oriente, si el papa es pues el sucesor de Pedro y quien representa a Cristo en la tierra. Y lógicamente, si los monarcas, pues son también, en ese entonces eran reyes por la gracia de Dios y también eran personas sagradas que tenían ese carácter, lógicamente a Cristo se le empieza a procesionar bajo palio, tal como podemos ver actualmente en las procesiones con el Santísimo Sacramento, o como podemos ver incluso en algunos lugares como Antequera, donde hay imágenes de Cristo que procesionan bajo palio, y la Virgen también procesiona bajo palio. ¿Por qué? Pues porque lógicamente la realeza de la Virgen viene de su Hijo. Tú piensas en algo, cuando una Virgen de Gloria se corona, una Virgen con el niño, siempre se corona antes la imagen del niño y después la Virgen, precisamente por eso. Y tú piensas cómo en la realeza judía, la reina no era nunca la esposa del rey, sino la madre del rey. Tú te cuenta que la reina de Salomón no fue su esposa, sino fue su madre Betsabé, ¿vale? O sea que es la traslación de lo regio, de lo áulico, a el lenguaje religioso y procesional. O sea que de alguna forma se va adaptando esta forma, digamos, de la realeza de esa época, se va, como digo, adaptando al arte religioso también, ¿no? Tú date cuenta de algo, sí. Mira, tú piensas, por ejemplo, esas imágenes en cómo se vestían y se siguen vistiendo a las vírgenes, ¿no? Pues ahora no tanto, pero en ese entonces se seguía miméticamente lo que era el ajuar que podía llevar una reina, ¿no? En nuestro caso, en el caso de las dolorosas, pues las dolorosas iban vestidas según la costumbre del luto de la casa de los Habsburgo, ¿no? Del luto borgoñón, ¿no? O sea, llevaban un sayal negro, llevaban un manto negro y encima de este sayal negro llevaban lo que era una gran toca blanca que llegaba pues casi hasta los pies, que es lo que hace que parezca que es una saya, pero no es una saya blanca, sino que es una toca blanca. Y entonces se copiaba eso, ¿no? Y lógicamente, si la reina iba bajo palio, pues lógicamente la Virgen también tenía que ir bajo palio. Tú solo tienes que ver, hay una anécdota muy curiosa, cuando se produce en el año 75 el Te Deum, la Misa de Acción de Gracia, por la proclamación de don Juan Carlos I como rey de España, esa fue una de las últimas veces que los reyes de España fueron bajo palio, ¿no? Y entonces la reina madre, doña Sofía, en una entrevista le dijo que, bueno, que el palio era para la Macarena,
que ella no le veía una cosa propia de la realeza. Incluso cuando se corona el rey Carlos III de Inglaterra, vamos a ver también el uso del palio. También lo vamos a ver cómo el rey va a ir bajo palio en ese modo, el rey de Inglaterra. O sea, que es los elementos propios de la realeza se trasladan al ámbito de lo sagrado. ¿Para qué? Para que el pueblo lo entienda por ese lenguaje. Y comentabas, Jesús, que las primeras referencias las encontrábamos en la Virgen del Rosario de la Hermandad de Montensión, para hablar también un poco en el Disculpa, caso. Sí. sí, la Virgen del Rosario, la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, ya a principios del siglo XVII. También hay de la Virgen de la Palma, de la Hermandad del Buen Fin de Sevilla, ya tenemos eso. Pero también había imágenes que procesionaban bajo baldaquinos en ese momento, ¿sabes? O sea, ese tipo de cubierta, ¿no?, en las imágenes religiosas, la verdad es bastante antigua. ¿Y cómo eran esos primeros palios, por llamarlo de alguna forma, que ya más o menos lo eran, aunque obviamente van evolucionando y ahora hablaremos de ello? Pero ¿cómo podrías definir esos primeros palios que se fueron erigiendo para procesionar las titulares marianas? Pues mira, lo más parecido que hay en la actualidad lo tienes en Antequera. Es bastante curioso, es lo más parecido. Mira, en el dibujo de Lucas Valdés que se conserva en la Catedral de Sevilla, en el que se ve a la Virgen de la Soledad de San Lorenzo, es bastante simple, porque se ve, fíjate, un paso cuya lo que es la parihuela del paso estaba cubierta estaba cubierta por fardones, no había respiradero, tenía unas grandes maniguetas, la Virgen tenía una peana bastante alta, y delante de la peana no había candelería, sino que había 4 faroles que la iluminaban. Y la parte de atrás quedaba cubierta con el manto largo. Vuelvo a lo mismo. El manto largo precisamente, y arrastras, significa precisamente también el luto. Piensa en algo. Todavía quedan cofradías en las cuales se arrastran las colas largas en señal de duelo. Eso aquí en mi parte, en la provincia de Sevilla, todavía existe en un pueblo que se llama Olivares, la hermandad de la Soledad de Olivares. Cuando llega a un sitio determinado, ¿no?, pues los nazarenos sueltan las colas y las van arrastrando en señal de duelo. Pues los mantos exactamente igual. Solían tener entre 4 y 8 varales. El dibujo que hay de la Hermandad del Silencio, en el que se ve a la Virgen de la Concepción, tenía 4 varales. Y después los palios normalmente solían ser siempre de terciopelo bordado, ya existía. Si bien es verdad que, por ejemplo, muchas de las cosas que se nos han conservado de las descripciones suelen ser unos palios que tienen que el techo está sembrado de estrellas, y precisamente las glorias podían ser un JHS, podían ser una M de María, no mucho más. Es más, es curioso que tampoco nos han llegado muchas descripciones. Sobre todo, lo que conocemos y lo que sabemos es más bien por las pocas pinturas y dibujos que nos han llegado de ese momento hasta la actualidad. ¿Y cómo fueron evolucionando? Porque también imagino que todos conocemos, ¿no?, que en esos orígenes quizás las vírgenes se vestían más en ese luto, ¿no?, como comentabas, pero que poco a poco tanto el color como otras formas de movimiento para el palio iban llegando, ¿no?, a lo largo de los siglos. ¿Cómo ha sido un poco también esa evolución? Bueno, mira, verás, yo te hablo de mi ciudad, y aparte lo que ocurre en Andalucía y en buena parte de España es que el modelo sevillano es el que se impone, ¿vale? Por eso me voy a centrar más en esto. Bien, es verdad que, por ejemplo, fíjate qué cosa tan curiosa, en fotografías que existen de la Semana Santa de Málaga, ¿vale?, es curioso cómo en estas fotografías que hay de finales del siglo XIX de la Semana Santa de Málaga se aprecian bastantes similitudes con esos palios que yo te he descrito antes, y como yo te he dicho, en Antequera también. Mira, en el caso sevillano es bastante interesante el hecho de que aquí lo que lo cambia todo es el siglo XIX. Tú piensas en algo,
cuando se produce la francesada, ¿vale? Y entre los franceses, aquí el destrozo fue enorme. Los franceses no eran iconoclastas. De hecho, solo existe el caso de una imagen que destrozan los franceses, la Virgen del Buen Fin, de la Hermandad de la Lanzada, por el hecho de que tenía una corona de plata y querían cogerla. Pero después los franceses normalmente no solían atacar especialmente a las imágenes, pero sí se llevaban los objetos artísticos, ¿vale? Entonces, aquí desaparecieron una cantidad de objetos de plata tremendos. Entonces eso hizo que posteriormente, durante el siglo XIX, haya que replantearlo todo. Es en el siglo XIX cuando se va a venir a ir creciendo el esquema actual. Este esquema actual, palios ya grandes, 12 varales, lógicamente de orfebrería en ese momento que estaba España en horas bajas, pues imagínate tú, no había especialmente orfebrería de plata, pero sí encontramos respiraderos, encontramos las peanas, normalmente eran de lo que se llamaba plata ruls, ¿vale? O platina, o sea, metal, para que te hagas una idea. Y hay una cosa que se va a poner bastante de moda en ese momento, por lo barato, fíjate tú, por lo barato, que es el hecho de los palios de metal. Eso lo vamos a ver, hay un pueblo que se llama Marchena, aquí en Sevilla, que podéis ver una colección bastante interesante. Es más, si queréis ver lo que era la Semana Santa en el siglo XIX, veis la Semana Santa de Marchena, que ha conservado bastantes cosas, ¿no? Se va a ir poco a poco generalizando la candelería, los adornos florales eran distintos. Por ejemplo, fíjate cómo conforme avance el siglo XIX, una cosa que se va a poner bastante de moda va a ser el cubrir con guirnaldas, unas guirnaldas muy curiosas, de flores, los varales maestros. Eran quizás este tipo de adornos florales era a lo mejor un poco más escueto, no era tanto como lo que hay ahora, incluso había momentos en el que no había. Sí que es verdad que es en esa misma época en la que vamos a empezar a ver hechos nuevos. Por ejemplo, el palio de figura, tal como nosotros lo conocemos actualmente, este palio que tú ves que entre varal y varal la figura es triangular, eso aparece ya en el siglo XIX también, ¿no? Aquí aparece en la cofradía de la carretería. Y en el siglo XX es Juan Manuel Rodríguez Ojeda quien va a adaptar este tipo de palio. Primero a la Virgen de la Amargura, con este palio que en la actualidad lo tiene la Hermandad del Desconsuelo de Jerez de la Frontera, y después le mete la innovación de terminar la punta en malla en el de la Virgen de la Esperanza de la Macarena. Posteriormente, lo que es el palio de malla se va a crear con la Virgen del Rosario de Montesión, que no era exactamente una malla, sino, para que tú te hagas una idea, era como una especie de gran encaje de oro enorme, pues hecho a modo de palio. Y ya todo va a evolucionar pues a lo que nosotros tenemos actualmente, un esquema, la verdad, de mayor riqueza, de mayor complicación en todo caso, y de una gran exuberancia que es el que tenemos en la actualidad. Y además también, Jesús, tenemos lo que podríamos definir como varios estilos de palio, ¿no? Podríamos definir, pues como por ejemplo el de la Macarena, que quizá es el que más se ha popularizado en toda Andalucía, pero también hay otros estilos muy característicos, ¿no? Bueno, mira, date cuenta una cosa, la Macarena es el icono de referencia de la Dolorosa española. Entonces, mira, hasta el siglo XVIII, en la Dolorosa, lo que se venía repitiendo era el modelo de la Soledad de la Victoria de Madrid, que era una gran devoción, como lo es hoy la Macarena. Cuando en el siglo XIX y en el XX se consolide la Macarena como una imagen como la gran devoción mariana de Sevilla, y posteriormente esto vaya traspasando fronteras, pues todo lo que tiene que ver con ella se va a copiar, ¿no? Entonces el paso de la Macarena yo lo he visto copiado hasta en Filipinas. Fíjate qué cosa tan curiosa, hasta en Filipinas, ¿no? Incluso la corona, los respiraderos, mantos de malla, todo esto se ha copiado una auténtica barbaridad, con más o menos acierto,
con más o menos acierto. Pero el hecho es ese, que se convierte en canon. Sí que es verdad que conforme pasa el tiempo hay otra serie de palios que, por ejemplo, también se van a copiar, ¿no? Fíjate qué curioso, por ejemplo, el modelo de palio de cajón, eso es una cosa que la recupera Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el siglo XX con el palio de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, ¿no? Porque en el siglo XIX no había, contra lo que se viene diciendo, no había apenas palios de cajón, la mayoría solían tener figuras en la punta. Entonces, ese palio de cajón que se asocia a las cofradías de tipo serio, ¿vale? Esto va a ser una cosa que se copie bastante. El palio de malla, creado también para la hermandad de Montesión, y que después, la que es la primera vez que nosotros vemos lo que es la malla en sí misma hecha palio, si mal no recuerdo, es la hermandad del Cachorro, la primera vez que lo usa con la hermandad, con la Virgen del Patrocinio, y que le da ese carácter tan bonito, tan aéreo, tan translúcido, que es, como yo digo, una gran masa de oro encima, ¿no? Ujú. Bueno, pues eso también se va a copiar hasta la saciedad. Y hay uno muy curioso que, como yo digo, llegó al final del siglo XX, pero que ha hecho muchísima fortuna, que es el palio de la Virgen de la Soledad de la Hermandad de los Servitas, de aquí de Sevilla. Eso se ha copiado también una auténtica barbaridad, porque tiene unas líneas muy sencillas, pero a la vez son muy solemnes, y tiene un resultado bastante bueno. También he visto, lógicamente, en los palios de metal, que son muy interesantes, alguna que otra inspiración en el de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio. Es decir, que sí, que podemos establecer diversas tipologías. Algunas veces se asocian a cofradías, digamos, más de un corte más, no lo voy a llamar serio porque para mí todas las cofradías son serias, pero de un corte más silente, ¿vale? Ujú. El hecho del palio de cajón, y el palio de figura se asocia a lo mejor a una cofradía a lo mejor más de barrio. Pero fíjate qué curioso, como en Córdoba, la hermandad de la Buena Muerte, quiero recordar que es, pues la hermandad de la Buena Muerte, el palio muy inspirado en el de la Virgen de la Esperanza de la Macarena, va en silencio. Ujú. O sea, que se pueden ir alternando, es decir, que no es una cosa que vaya ni mucho menos obligada, ¿no? Así más, sino que es más un poco del propio gusto, ¿no? De la hermandad que quiera implementar en las calles. Jesús, también queremos preguntarte porque, bueno, también hay otro tipo de paso de virgen que no sabría si denominar como palio, puesto que no lo lleva. Quizás se asemeja o se suele también, lo que estamos comentando, ¿no? Digamos, asimilar, ¿no? A las vocaciones, pues no sé, como una piedad o como las vírgenes con la vocación de dolores, ¿no? O soledad. En este sentido, ¿cómo se puede entender este tipo de paso dentro de todo este contexto que estamos hablando, el que no lleva palio? Porque es un paso de calvario, tú date cuenta de una cosa. Las imágenes de la Virgen de la Soledad lo que te están representando precisamente es una meditación de la Virgen al pie de la cruz. Hay una leyenda que se recoge en Tierra Santa durante la Edad Media, y de hecho el sitio existe, cuando vas a Tierra Santa te llevan, que se dice que la Virgen se retiró a meditar después de haber enterrado a Cristo a una cueva que estaba cerca del Monte Calvario a meditar todo lo que había ocurrido. Pues precisamente eso es lo que se está meditando, lo que podemos ver en ese tipo de pasos. Es Ujú. decir, vemos normalmente la Virgen sola al pie de la cruz, en esa actitud meditabunda, muy recogida en sí misma, ¿no? O sea, eso no es tanto un pasaje de la Pasión como algo propio de la piedad popular, una leyenda allí tejida, ¿no? Igual que, por ejemplo, el paso de la piedad. Es curioso, es curioso que en pueblos como Torredonjimeno, en Jaén, ¿vale? Allí hay una Virgen de las Angustias, una piedad, ¿vale? Que va bajo palio. O Ujú. incluso en Córdoba, la Virgen de las Angustias de Juan de Mesa, durante una época iba bajo palio. O sea que por el hecho de ser una piedad no tiene por qué ir bajo palio, no tiene por qué ir en un paso, digamos, que recree el Calvario. Es más, si lleva palio, lo lleva incluso con más razón, porque no solo va la madre, sino también va el hijo, que es el rey de la creación. O sea que no es una cosa que esté mal hecha. Ujú. Y en el caso de las vírgenes de Gloria, Jesús, porque también podemos ver algunas, como comenta en Sevilla, que sí tienen ese palio. Sí es cierto eso, que en Almería
tan solo la Virgen del Mar, la patrona, lo hace en un pequeño palio, pero no es tan común en este sentido y, como comentamos, también está presente Jesucristo. ¿Cómo se explica en este sentido que la imagen, ¿no?, característica de las vírgenes de gloria no lo haga bajo palio? Pues mira, precisamente mi Hermandad de Gloria es la que lo hace, la que va bajo palio, el Carmen de Santa Catalina, desde el año 1973, si mal no recuerdo. Bueno, pues mm, es curioso como, por ejemplo, en mi patrona, la Virgen de los Reyes, va bajo palio, ¿vale? Además, desde un tiempo inmemorial. Si tú ves incluso los grabados, las pinturas antiguas, ya iba la Virgen bajo palio, que por cierto, fíjate lo que te digo, iba en un palio de cajón. Una cosa que nosotros actualmente asociamos pues a cofradía silente, bueno, pues la Virgen de los Reyes, hasta bien entrado el siglo XX, iba en un palio de cajón. Otras imágenes como la Virgen de las Aguas, aquí en Sevilla, ¿no? La Virgen de las Aguas, la Virgen de los Reyes de los Sastres, pues también van bajo palio, ¿no? En bajo palio de tumbilla, que se le llama así. Bien, es curioso, precisamente aquí en este ámbito, en el ámbito sevillano, las vírgenes de gloria evolucionaron a un esquema muy piramidal, muy barroco, ¿no? Date cuenta, los pasos eran bastante más pequeños de lo que nosotros los vemos ahora. Y entonces, lo que en el barroco y en el siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX también, que se van a construir, van a tener mucho auge en las imágenes de gloria, lo que sobre todo vamos a ver son unas peanas riquísimas, ¿vale? Unas peanas tremendamente ricas. Y esas peanas tan ricas lo que querían era alzar la imagen todo lo que pudiera. Claro, si la idea era que la Virgen fuera muy alta, a la vez que la Virgen fuera muy alta, entre la peana y la Virgen va una nube para que a la gente le diera la impresión, como decía mi abuela, que fuese volando, pues lógicamente el palio no cabe ahí. Es por razones prácticas. Es por razones absolutamente prácticas. Sí que hay otros pueblos muy interesantes, por ejemplo, en la sierra de Aracena hay un pueblo donde la patrona es Nuestra Señora de Tórtola, ¿vale? Que también va bajo palio, precisamente. Y como yo digo, es perfectamente correcto, porque no solo va la madre, sino que además de la madre va el hijo, con lo cual no es una contradicción en absoluta. Pero como ya te digo, si el esquema que se pretendía en ese momento era más bien recrear, pues, la gloria y como si la propia Virgen hubiera bajado en el cielo, del cielo y estuviera flotando, pues ese esquema no te permitía el uso del palio. Claro. Y hablando de gloria también, Jesús, y para ir poco a poco ya terminando, como decíamos al principio, en la actualidad nos ha traído esta obra de Raúl Berzosa para la Hermandad de la Santa Cena, para la Virgen de Fe y Caridad, precisamente con la gloria para el techo de palio. Te queríamos preguntar también por este elemento concretamente de los palios, ¿de dónde surge y por qué se utiliza una representación gloriosa de la Virgen para que presida este techo de palio de las imágenes dolorosas? Verán, no tiene por qué ser así. Si tú miras los pasos de los palios del siglo XIX, que han llegado varios, muchos no tenían gloria. Muchos no tenían gloria, simplemente el dibujo iba cubriendo la superficie y no había gloria. Normalmente, fíjate tú, hay algunos, como por ejemplo el palio de la Esperanza de Triana, el de los Cuernos de la Abundancia, ¿no? Que como te he dicho, tenía normalmente un sol muy grande con una M de María y alrededor estrella. Viene de ahí. En los palios de Marchena, como te he dicho, también se ve eso. Se puede ver, por ejemplo, o el escudo de la Hermandad, o la M de María, el JHS. Se solía ver cosas de este tipo. A partir de ahí, ya en el siglo XX, es cuando se viene, bueno, sí, a finales del 19, sí, ya en el siglo, a principios del 20, ya Juan Manuel Rodríguez Ojeda empieza a introducir cosas de este tipo, ¿no? Y vamos a ver perfectamente cómo en el palio de la Macarena, en el de la Amargura, vamos a ver esas glorias tan enormes que representa, por ejemplo, en el caso de la Macarena, el de las tres virtudes. Normalmente, en las glorias lo que suele haber es un elemento que alude a la advocación de la propia Virgen o a la hermandad, ¿no? Te pongo el caso.
En el de la Macarena vemos las virtudes, ¿vale? Fíjate como en la gloria de la Hermandad del Silencio, lo que está es la propia Cruz de Jerusalén. ¿Qué te digo yo? La Hermandad de la Iniesta, que originalmente no tenía gloria, después se le va a poner la titular gloriosa, que es el origen de la hermandad. Y el Cachorro incluso hizo el proceso a la inversa, porque la Hermandad del Cachorro tenía, lo sigue conservando originalmente en la gloria la Asunción de la Virgen bordada en imaginería de seda y posteriormente se le suprimió, es decir, hizo el proceso a la inversa. Y ya te digo, normalmente suelen ser eso, pintura, talla o sedas en las que no tiene por qué haber una Virgen de Gloria, pero si la hay, suele ser algo relativo a la historia o a la vocación de la propia Virgen. Pues Jesús, este ha sido un poco el análisis que hemos querido hacer de los pasos de palio, de nuestras imágenes marianas, un análisis muy interesante que hemos podido disfrutar escuchándote, y solo nos queda agradecerte, como decía al principio, pues que hayas sacado un hueco para atendernos y a contarnos todas estas cosas tan interesantes. De nada, para eso estamos. Un abrazo. Un abrazo muy grande.